Buenas, bueno, aquí estamos creando primer repository, ¿cierto? Para hacer el proyecto de Kickhold Web 1. Listo, entonces estoy creando en la nube el primer repository y este para luego sincronizarlo en el PC, es decir, de forma física, sincronizarlo. Miren que ahí está ya creado con el Readmit y está creado con el usuario SEAT83. Listo, aquí voy a entrar GJU Desktop. Me toca como remover este repositorio que tenía antes y lo había borrado en mi computador porque voy a clonar, cierto, voy a clonar el que acabé de crear. Míralo, ahí está, SEA83 GJU Web 1 2021. Ahí le doy clonar, está clonando y vamos a verificar que sí esté clonado, que lo haya clonado. Mírenlo, ahí está, cierto. Listo, entonces como podemos ver, creo también el archivo realme que se puede modificar después, donde se puede dar una descripción sobre ello. Listo, entonces aquí voy a abrir el CMD con permisos de administrador para poder crear el proyecto Django. Y miren, tengo Python 3.9, ¿cierto? Entonces aquí voy a entrar a la carpeta donde está la carpeta GitHub en la parte física, ¿cierto? Copio la dirección, entro con el comando cd para entrar a esa dirección. Listo, me gusta limpiar mucho la pantalla, aquí limpio la pantalla. Y voy a crear con este siguiente comando Django admit admit, cierto. Y hay algo que le quería decir, es que ya yo tengo instalado Python y tengo instalado el framework de Django. Entonces con este comando le voy a mostrar en tiempo real que cuando ejecute el comando de start project, cierto, ese comando start project se crea automáticamente en esa carpeta el nombre del proyecto, que le voy a colocar web 1. Entonces coloqué web 1 y automáticamente creó la carpeta, y en esa pueden ver el Managed Python, todos con extensión de Python, que es .py, cierto, y ahí ha creado todo lo que vamos a necesitar para comenzar a hacer nuestra web, cierto, todas las utilidades de Django. Claro que aún todavía no hemos creado eh, aún todavía no hemos creado lo que tiene que ver con la base de datos. Mira, ahí acabé de entrar a la carpeta web 1, luego voy a ejecutar el archivo manager.py, es donde con el comando R, que es de ayuda, mostrando como qué comandos contiene, ¿cierto? Y es muy importante ese archivo porque a partir de él yo puedo ejecutar el servidor, puedo crear lo de la base de datos SQLite 3, ¿cierto? Listo, entonces en este sentido es en forma de información. Ahora voy a crear el archivo de SQLite thread, ¿cierto? Y para eso voy a ejecutar con ayuda del manager.py, voy a ejecutar un comando que le acabé de mostrar ahorita ya, que se llama migrate. Miren que automáticamente yo le doy enter y él automáticamente crea ya lo de la base de datos SQLite 3. Miren que me gusta este porque prácticamente con él eh, no se puede manejar, o sea, uno no tiene que hacer más nada, solamente es crear y utilizarlo luego, ¿cierto? Desde el link o la URL de administrador, ¿cierto? Uno comienza a hacer la modificación. Listo. Ahora lo que voy a hacer es ejecutar, ¿cierto? Ejecutar el servidor
run server también con el manager pid para verificar de que el proyecto sí está creado correctamente, y él me crea ahí una dirección que es el 127.0.0.1, ¿cierto? Que es el localhost, dos puntos con el puerto 8080. Uno puede entrar con localhost o colocar la dirección que nos dio ahí. Y como pueden ver, miren que creo todo lo de Django, y aquí pues uno puede mostrar, miren que estamos haciendo petición, una petición GET, ¿cierto? Una petición al servidor, ¿cierto? Miren que si yo le doy, por ejemplo, actualizar a la página, que lo voy a hacer ahora porque estoy mostrando como la documentación, y yo le puedo dar actualizar, y miren que enseguida hace una petición, ¿cierto? Una petición, miren GET, una petición al servidor. Listo, entonces ya nos dimos cuenta de que el servidor se creó correctamente. Entonces ahora lo que voy a hacer es crear la primera vista, ¿cierto? Entonces para eso voy a utilizar eh, un primer editor, pero antes de eso, como el trabajo es de GitHub, entonces voy a hacer en mi primer commit, y para eso doy como la primer comentario, ¿cierto? Primer comentario sobre qué se hizo, cuál fue la actualización de esos archivos. Son 11 cambios, 11 archivos, y ahí fue la creación del proyecto en Django, como pueden ver, ¿cierto? Entonces aquí estoy haciendo una mayor descripción sobre qué se hizo, ¿cierto? Pero lo que va a aparecer allá prácticamente así en primera vista es creación de proyecto en Django, y luego si uno sigue viendo pues va a aparecer la descripción. Entonces lo primero que estoy haciendo es el commit, y ese commit es al principal porque todavía no lo creé aquí como para compartir, porque la idea aquí es primero como aprender a hacer el commit, y luego el commit voy a hacer un push origin, ¿cierto? Le doy ahí donde dice push origin para que él automáticamente me lo sincronice con el servidor en la nube. Mire, vamos a mirar acá, le doy a actualizar, me creó web 1, como lo pueden ver, web 1, y pueden ver que todo dicen ahí lo del commit, creación del proyecto en Django. Bien, entramos aquí a un archivo para mirar, está completamente en Python. Listo, entonces luego de eso, ¿cierto? Lo voy a dejar aquí en la vista de web. Luego de eso, ahí sí voy a abrir Visual Studio Code, con el cual que voy a editar, voy a crear los archivos de Python, y debe tener instalado el plugin o la extensión de Python. Aquí cierro porque tenía una prueba que estaba haciendo antes, y abro una nueva ventana. Cierro, no guardo los cambios. Aquí es muy importante crear el workspace, ¿cierto? Como el espacio de trabajo. Y en este espacio de trabajo busco la carpeta GJUT, web 1, web 1, y entonces le digo agregar, ¿cierto? Miren, estoy mostrando, le doy a agregar ahí, agregar, y automáticamente no pude porque volví a agregarla otra vez. Entonces le doy en documentos, sí, en el explorador, miren, miramos el explorador, ¿cierto? Pero no me gustó cómo quedó, entonces voy a voy a abrir otra nueva pantalla, y para crear otro nuevo trabajo, porque parece ser que lo incluí dos veces. Entonces lo vuelvo a hacer, web 1, le digo agregar, busco otra vez el explorador, y listo, aquí está. Entonces ahí tenemos, son archivos de Python, porque tienen la extensión .py,
y luego crear nuevo archivo. Aquí en nuevo archivo lo primero que voy a crear es la vista para utilizar el MVC, pero en Python se llama Model Template View. Entonces lo primero que voy a crear aquí un view que es una vista, y para ello tengo que importar, ¿cierto?, el HTTP response. Bueno, entonces primero from Django.http import http response. Como lo pueden ver, listo, aquí estoy creando, sí, como lo pueden ver. Muy bien, vamos bien. Tiene que retornar, ¿cierto? Y el retorno que voy a crear aquí es un mensaje para que me muestre, retornar el HTTP response y me muestre el mensaje en la pantalla. Esa es lo que creé ahí fue una función, la función saludo, y con el parámetro request, ¿cierto? Y cada vez que se crea una función en Python, hay que retornar, ¿cierto? A eso que importamos HTTP response, y para que me muestre ese string, el mensaje: hola profe, esta es nuestra primera vista usando el MVC. En Python se llama Model Template View, ¿cierto? Entonces aquí coloco un comentario con el signo numeral, nuestra primera vista. Listo. Después de crear eso, hago los cambios, y lo que hago es que voy a Desktop de escritorio, y miren que aparece el nuevo cambio que hice, y aquí lo voy a colocar creando la primera vista, ¿cierto? Ese es un commit para luego hacer el push. Todavía no aparece el push aparece cuando haga el commit principal. Entonces aquí estoy haciendo un comentario de ese commit, ¿cierto? La primera vista. Hago commit, luego hago el push origins, y miro en mi cuenta en la nube de GitHub a ver si actualizo la página, y miren, como pueden ver, creo el nuevo view y el nuevo commit creando, y mire que también está creando la primera vista, y ahí está como la descripción, ¿cierto? Luego de eso voy a URL, donde voy a administrar las direcciones, los links, las URLs de la vista, y aquí voy a crear la primera URL de la vista. Hay muchas formas de cómo hacerlo en esto, pero esta es una manera eh, más práctica, como pueden ver el ejemplo del admin, ¿cierto? Entonces aquí tiene que ser listo. Entonces, miren que ahí se importó automáticamente, pero yo ahí voy a tener error porque él está, abrí mal el espacio de trabajo, pero igual lo voy a mostrar que automáticamente en el CMD que se está ejecutando el servidor, estoy ejecutando el servidor, me va a mostrar error, ¿cierto? Y aún así no va a funcionar el URL. Entonces miremos, y se guarda los cambios. Ah, miro que hay un error, ¿cierto? En ese módulo, ¿cierto? En el views hay un error ahí.
Entonces voy a la página del servidor, pongo el Slack, saludo y como pueden ver pues nos da error, ¿cierto? Voy y reviso el código y voy a revisar el código a ver qué es lo que pasa. Yo sé que el error está en esa dirección de importar el módulo, ¿cierto? Porque el build no es, mire que el build, si ustedes pueden ver, el build está dentro de una carpeta que se llama web1 y dentro de esa carpeta web1 está otra carpeta que se llama web1, ¿cierto? Y debería ser como esa dirección para importar saludos. Mire que coloco web 1 y no se despliega, debería desplegarse ahí, mostrarme, ¿cierto? Como la ruta, mostrarme que aparece ahí, pero no lo hace, entonces me doy cuenta que tiene que ver con el espacio de trabajo. Tengo que cerrar y volver a abrir el espacio de trabajo bien desde la carpeta web 1, porque hay dos carpetas web 1 que él lo crea, el mismo proyecto lo crea. Entonces tengo que buscar al principal, web 1 principal, el espacio de trabajo, para que me pueda desplegar ahí la opción, ¿cierto? Voy a hacer los cambios, voy a cerrar, voy a abrir otra nueva pantalla. Mire que todavía me aparece que hay un error en el módulo. Cerré el servidor, lo voy a volver a ejecutar, ¿cierto? A ejecutar el servidor y aún así me aparece todavía el error. Entonces lo que voy a hacer es volver a abrir una nueva pantalla, una nueva ventana de Visual Studio Code y volver a crear como, miren que todavía hay pruebo, vuelvo a probar y aún así va a estar mala, no me va a ejecutar. Debo cerrar, abrir una nueva ventana de Visual Studio Code y volver a abrir el espacio de trabajo bien, ¿cierto? Ahí cierro todo. Una nueva pantalla, guardo ese, no guardo los cambios. Le digo que no. Entonces otro nuevo espacio de trabajo. Y aquí busco la dirección donde está la carpeta en Gcode. Y mire que no entro a la web 1, ¿cierto? Sino a la principal. Busco el explorador y mire que me aparece dos veces web 1 ahí. Ahora sí, entonces busco el URL, borro build y comienzo a colocar web 1 y me debe desplegar. Mire, aparece web 1 punto y busco build, ¿cierto? El módulo. Listo, ahora sí, le digo guardar. Hago la prueba de que ahora sí me muestra en pantalla el mensaje. Mire que ya se arregló el problema del módulo, ¿cierto? Ya está ejecutando el servidor sin ningún problema. Actualizo la página ahí y ya me muestra el mensaje que puse en la primera vista, ¿cierto? Listo, ahora busco el GU Desktop y hago el commit de esa URL, los cambios que hice en el archivo URL, ¿cierto? Miren todos los cambios que hice ahí, pero voy a colocar un solo commit, un solo comentario que es creando la URL de la primera vista, ¿cierto? Entonces, como podemos ver,
Estamos haciendo el comentario. Listo, ya hice el push. Listo. Entonces, como pueden ver, ya hice mi primer hola mundo. En este caso, pues puse fue un mensaje sobre el MVC en Django, ¿cierto? Que se llama Model Templates View. Bueno, ¿qué pasa si yo borro o hago cambio? ¿Qué pasa si yo borro o hago cambio? Miren, ¿cierto? Tengo un problema ahí en la página con el método get. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo guardo eso, ¿cierto? Hice una actualización en el URL, que en ese caso, pues modifiqué. Digamos que modifiqué, en vez de saludo, puse mensaje, el cual no existe, ¿cierto? Porque no he creado uno. Mire que igual me sigue saliendo problema, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? ¿Cierto? Y yo hago el commit, hago ese commit para que se suba. Y aquí es de esa función. Sabe que la función es saludo, ¿cierto? Entonces en vez de saludo puse messenger. Claro que yo quería messenger, tendría que cambiar también el import y también en Vue la función, ¿cierto? La función saludo. Pero yo voy a guardar este commit para revertirlo, hacer un rollback, ¿cierto? Devolver un cambio. Mire que hice el push, ¿cierto? Busco acá la página, busco web, hago el cambio, URL, modificación de la función, mírenlo, ahí está, ¿cierto? Le doy a abrir, mire, de saludo cambió a mensaje, pero resulta que no, es que me di cuenta que ese cambio lo que hizo fue dañarme la primera vista, y lo que voy a hacer es revertir eso. Entonces busco Dayjot, busco un Story y busco donde está ese cambio, función, ¿cierto? Y le doy clic secundario donde dice modificación de la función, revertir cambios en commit, le doy clic ahí, ¿cierto? Y le tengo que dar el push para que haga el cambio. Y voy a verificar, miren que voy a verificar de que si lo haya hecho, porque me toca hacer también ese commit ahí de qué cambio hice, pero lo hago ahorita luego de hacer. Miren que automáticamente arriba ya se actualizó la página, ¿cierto? Y miren que ya no aparece mensaje, que debería aparecer mensaje ahí, ¿cierto? En el URL, la función mensaje aparece la función salud, ¿cierto? Y hago aquí mi commit en la cual se devolvió o se volvió a colocar, se revertió, se hizo una reversión, rollback, sobre esa función, ¿cierto? La cual pues me dañó la primera vista. Entonces hago una pequeña descripción ahí y luego hacer el commit, hago el push, pues ya queda de nuevo al commit que estaba antes, pues al cambio que estaba antes de ese, ¿cierto? Por eso es bueno, porque cualquier cambio que se presente acá, así usted ponga un punto o algo, automáticamente se puede revertir, ¿cierto? Luego después de usted haberlo guardado automáticamente. Entonces eso es lo grandioso de esto, porque usted puede hacer como eh, volver, ¿cierto? Tener todos los cambios, lo que hizo. Puede hasta hacer una documentación de su trabajo luego.
presentar todos los problemas que tuvo, los cambios que hizo, y es lo grandioso de eso. Entonces aquí hago mi commit, hago mi push, ¿cierto? Listo, entonces ahí ya guardé esto, pues volví al cambio anterior que tenía. Listo, ahora aquí voy a hacer una demostración de que ese es un texto plano en la cual pues uno le puede meter HTML porque también es compatible con HTML. Entonces para ello voy al View, ¿cierto? Donde tengo ahí, y en vez de colocar el mensaje dentro del rector voy a crear una variable, ¿cierto? Una variable que la voy a llamar documento. Eh, y aquí voy a colocar el archivo en HTML, pero para ello abro tres comillas, ¿cierto? Porque en Python es tres comillas para tener todo eso, lo de HTML. Creo todo el HTML, el body y el H1 que es el título, o sea, el estilo del título, ¿cierto? Eh, bueno, no sé si poner el H1 o H2, vamos a ver por cuál me decido. Bueno, vamos a ponerle H1, ¿cierto? Y voy a coger ese mensaje que estaba ahí: hola profe, esta es nuestra primera. Te lo voy a copiar y la pego justo ahí en esa parte, ¿cierto? Entonces cojo body H1, lo coloco ahí para cerrarla con el slat. Claro que debe estar primero el H1 y después body. Entonces voy a bajarlo aquí, coloco acá el H1, lo borro aquí y lo coloco acá. Coloco los slats y también voy a colocar el de HTML para cerrar, y también las tres comillas pero al final de HTML, ¿cierto? Listo, aquí donde está el mensaje retot, lo que voy a llamar es la variable, ¿cierto? La variable documento. Es otra forma, ¿cierto? De cómo hacer eso. También hay otra forma de separar estos HTML en otro archivo y luego ser llamados desde esta vista. Pero por ahora miremos a ver el cambio y miren cómo se puede hacer modificaciones, ¿cierto? Es otra forma. Listo, entonces aquí hago el commit de ese cambio, luego hago el push y aquí eh, aquí estoy haciendo el commit HTML, mi primera vista con variable incluida, ¿cierto? Y aquí una descripción de ese commit. Uno puede escribir bastante ahí como explicando qué fue lo que hizo, por qué lo hice, pero acá pues es demostrando que sabemos utilizar el commit, el push y el roadbot para revertir un cambio. Entonces miren que el framework de Django es muy poderoso. Claro que si usted, por ejemplo, va a hacer una página web muy sencilla, pues mejor hacerla en HTML. Pero cuando se trata de página web robusta, pues estos frameworks le ayudan mucho a uno porque tiene mucha función ya creada, mucha ayuda, bastante ayuda tiene. Listo, entonces nos vemos. Chao.